Les comentaba yo que por parte de la coordinadora de tecnología nos hicieron llegar un oficio en el que nos pedían que narráramos de forma minuciosa y con comprobables las actividades que habíamos tenido a lo largo de de la cuarentena. ¿Qué quiero decir? Pues desde el momento en el que nosotros decidimos ya no ir a la escuela y tener la clase presencial, hasta el día de ayer. Entonces, en estos comprobables te piden a detalle las actividades que hemos realizado. Para fortuna nuestra, desde el inicio del semestre abrimos el grupo en Facebook y de manera temprana abrimos el aula virtual en clase. La cuestión que me preocupa es que me pidan acceder al aula virtual y varios de ustedes no hayan entregado las últimas lecturas. Entonces, me gustaría pedirles a los que faltan las suban. Yo sé que hemos tenido problemas con la conectividad y que a veces nos es complicado ponernos al día, pero sí creo importante que a la brevedad podamos cumplir con el requisito para que nosotros podamos justificar en el momento en el que regresemos, eh, seguir tomando clases o no. Me gustaría que en este mes que nos resta, termináramos de ver el semestre para que cuando regresemos ustedes tengan tiempo de tomar clases presenciales que no hayan tomado en línea. Todavía no se sabe qué es lo que va a suceder con el semestre, en qué momento vamos a regresar, pero sí están como preocupados a partir de el comentario del director general sobre qué es lo que estamos haciendo para salvar el semestre y que no es posible que no estemos dando clases en línea cuando es muy fácil. Ya descubrimos que en realidad no es tan fácil como pues muchos pensaban. No tenemos una plataforma sólida, robusta que nos permita hacer este tipo de trabajos, pero bueno, lo hemos estado haciendo con las herramientas que tenemos. Eh, Ustedes, en la medida de lo posible, han estado en contacto conmigo. Algunos de sus compañeros incluso ya me han adelantado trabajos finales. Eso está muy bien porque están aprovechando el tiempo de diferente manera. Cada quien trabaja a diferente ritmo con los recursos que se tienen. Entonces, bueno, vamos a tratar de estas 4 o 5 clases que nos quedan en línea y tratar de salvar el semestre, ¿no? Ese es nuestro objetivo, pero también comentar los contenidos. Vamos a ver un documentalito, eso lo voy a dejar a votación si aprovechamos este tiempo de clase, lo vemos, lo comentamos o lo vemos después de clase cada quien con sus propios tiempos y les dejo un cuestionario para como control de lectura. Pero bueno, todavía no llegamos a esa parte. Estamos hablando de que en la clase pasada tratamos de hacer un recuento de lo que había sido el periodo preclásico, diferentes características y las culturas que surgieron alrededor de Mesoamérica y sus diferentes regiones. Antes de entrar al clásico, les repetía yo la clase pasada, estamos justo en el límite de el preclásico terminal y el clásico temprano. Pero es importante detenernos en el sistema constructivo de Mesoamérica para entender por qué están distribuidas las ciudades a lo largo de estos periodos del preclásico clásico y que en el posclásico vamos a ver ya una estructura un poco más ordenada en el que vemos características que se van replicando, se van transformando, se van enriqueciendo, nuevos sistemas constructivos que hacen que estas construcciones sobreviven al día de hoy. Les
El sistema constructivo de Mesoamérica, asociado a estas civilizaciones, se caracteriza por una organización en torno a los centros ceremoniales. ¿Qué quiero decir con centros ceremoniales? En la primera imagen vemos lo que nosotros llamamos un aumento piramidal. Y entonces, la que va a replicar estos primeros centros cívicos religiosos es que agrupaban templos con sus respectivas pirámides o basamentos, plazas abiertas y plataformas destinadas para las procesiones, las danzas y demás ceremonias religiosas. Contaban con palacios y áreas habitacionales para gobernantes y sacerdotes, también con escuelas en donde enseñaban a los hijos de la nobleza y también a los que posteriormente se transformarían en sacerdotes. También tenemos en estas primeras trazas la importancia de las canchas de juego de pelota y los espacios para el intercambio comercial. Hablábamos de que desde el principio ya había una idea, bueno, no desde el principio, sino ya desde el preclásico medio ya había una idea de empezar a comerciar con los excedentes. Estas grandes estos grupos empezaron a cultivar y a elaborar productos de manera que rebasaba que necesitaban para cubrir sus necesidades y al tener excedente, bueno, eso te permite empezar a intercambiar. Las rutas de comercio que vienen de la zona del área olmeca hacia el centro ya empiezan a expandirse y a hacerse más robustas. En estas ciudades ya se empieza a destinar espacios destinados para el intercambio comercial y dentro del intercambio comercial, bueno, también están estos centros religiosos en donde se ofrendan infinidad de cosas que van a ir pasando por los lugares en los que se va comerciando. Y así también se lleva no solo el producto, sino la cultura, la religión y la cosmovisión de los diferentes pueblos por los que van pasando. Ahora, los olmecas, con los olmecas surgen los primeros centros ceremoniales planeados, los primeros centros ceremoniales ya planeados. Un ejemplo de ellos es la arquitectura que vemos en San Lorenzo Tenochtitlan, en donde se encontró el que puede ser el primer centro ceremonial, seguido de la venta, en donde encontramos arquitectura en barro y protegido con piedra pulida, tierra compactada y los primeros hallazgos de de estructuras con color. Al centro, una estructura de grandes dimensiones que domina el espacio. Al interior y al interior de algunos de estos basamentos se encontraron sarcófagos similares a los de la tumba del Palenque. Estos ejemplos, estos ejemplos los de San Lorenzo y la venta, la imagen anterior es de una reconstrucción hipotética de la venta y la forma en la que estaba distribuida, muestran la base de las futuras ciudades, el uso de la pirámide truncada como un basamento para el templo y la disposición de plataformas y escalinatas en su conjunto conformaban plazas, el uso de espacios abiertos asociados con y el uso de los espacios abiertos con los puntos cardinales. A las construcciones eh, como la anterior, en la cima tenía este tipo de templos que vamos a verlos posteriormente. Si nosotros vamos actualmente a estos lugares, vamos a encontrar que solo tenemos la construcción en piedra y este tipo de templos eran de madera y de algunos materiales perecederos, por eso no se conservan y no podemos verlos. Sin embargo, en los trabajos arqueológicos se han encontrado restos que permiten hacer una reconstrucción hipotética de cómo se pudieron haber visto. Las innovaciones arquitectónicas presentes en los centros urbanos que surgieron posteriormente integran a la piedra como materia prima. El uso de mampostería y bajareque dan nueva forma de construcción en Oaxaca, este,
En Oaxaca, en la región de Montenegro y Monte Albán en la primera etapa, en donde encontramos templos sobre basamentos piramidales, así como observatorios astronómicos y tumbas incipientes en forma de cámaras subterráneas. En diferentes regiones del área maya surgen las primeras construcciones duraderas. En Tamyú, hacia el 500 y 200 más o menos antes de Cristo, y sus construcciones con barro compactado con varias capas constructivas. Posteriormente, los lugares como Rosa Stampak y Chiapa de Corzo comienza a ser un referente para esta región. A estas ciudades le siguen Tikal, quien comienza con las construcciones de las ciudades y que después va a ser un referente de la arquitectura maya clásica. Para el centro de México, ya lo habíamos visto un poco en clase, hacia el año 600, al sur de la cuenca, Cuicuilco se convirtió en un centro ceremonial importante. Levantaron el primer basamento de piedras de grandes dimensiones o pirámides troncocónicas. ¿Qué quiero decir? Que consta 4 cuerpos escalonados unidos mediante tramos de escalera y rampas, y al hacer erupción el volcán Xitle hacia el siglo II antes de Cristo, la lava destruyó la ciudad y la población se dispersó. A ver, permítanme. Mm, ok, creo que algunos de sus compañeros están teniendo problemas. Ok, bueno, ya veremos cómo resolvemos los problemas con sus compañeros. Bueno, seguimos. Contemporáneo a Cuicuilco, Tlapacoya muestra un sistema constructivo en el que el santuario se encuentra adosado a un cerro. Entonces era uno de los islotes del Gran Lago. Esta parte es Tlapacoya, acá está Cuicuilco. Alguien tiene el micrófono abierto. Hay un perrito al fondo. El santuario consta de plataformas escalonadas que marcan 3 etapas constructivas o ampliaciones. Estos niveles se comunican entre sí por escalinatas y las primeras alfardas. Vamos a otra visión. Aquí tenemos en este dibujo las representaciones de las diferentes etapas constructivas, las escalinatas y las alfardas. ¿Qué quiero decir con alfardas? Que son este tipo de protecciones que ponen en las escaleras, que después vamos a ver en Teotihuacán con mayor, que van a estar presentes. Las características constructivas presentes en Tlapacoya, en Totomiahuacán y en Tlalancalenca se hermanan con la arquitectura monumental de Teotihuacán, en donde vemos el manejo de la altura y un elaborado juego de volúmenes que, combinados con la utilización de alfardas o protecciones laterales en las escalinatas, piedras de recubrimiento y estuco que protegería la construcción y también les daba color. Esto es Totomiahuacán en Puebla, que es una ciudad hermana de Teotihuacán. Teotihuacán, una visión de frente, lateral, así es como actualmente la encontramos junto con la Calzada de los Muertos y los templos que están a su paso.
Entonces, como podemos ver, esta breve reseña sobre cómo es que está el sistema constructivo de Mesoamérica nos permite ver cómo va evolucionando la arquitectura. La aparición de nuevas técnicas de construcción, que quiero, la compactación de los basamentos y plataformas de barro, la elaboración de adobes secados al sol, la extracción y corte de piedras, el uso de argamasa como aglomerantes, recubrimientos de piedras y estucado para la protección de las construcciones, los inicios de las escaleras, los pilares, marcan ya la entrada hacia el clásico y se va a replicar hacia otras regiones. Las formas primitivas del culto que se formaban, que se conformaban con chozas comunes en sus inicios, las primeras construcciones con materiales perecederos, pues se fueron transformando en la edificación de grandes templos asociados a el culto a los dioses, que daban agua, fertilidad y diferentes sistemas de dones hacia la gente que realizaba el culto. Mesoamérica, al igual que todo ejemplo cultural importante, supo encontrar su propio lenguaje arquitectónico, creando la pirámide escalonada, que pronto se convertiría en un elemento inseparable de toda construcción religiosa. Este peculiar modo de expresión no lo tiene en común. Este tipo de construcciones, vamos a ver que tienen cosas en común con otras regiones, como puede ser el uso y asociación de, lo- este, de los rumbos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, así como el movimiento del sol que va a tener repercusión en los calendarios astronómicos y de horizonte que se han trabajado mucho en diferentes regiones, incluida Teotihuacán. Pero bueno, ¿a qué obedece esta forma de seguir los movimientos celestes y el movimiento del sol? Bueno, vamos a tener sobre todo para Teotihuacán que ya hay una idea del uso de los cuatro rumbos cardinales asociados a colores, animales y deidades. Y en el centro está la morada de los hombres. Entonces, vamos a encontrar que está el sol naciente hacia el este, asociado con Quetzalcóatl y Tlaloc, ya para el clásico, pero ya empezamos a tener la idea de estas entidades. A Xipe con el color rojo, a los años a los años Caña. Hacia el norte tenemos el Tezcatlipoca negro, hacia el oeste a Quetzalcóatl, el dios terrestre, el sol, el poniente, asociado con el blanco, con Tamoanchán y con el colibrí, hacia el sur con Huitzilopochtli, asociado con la guacamaya, y el sol del mediodía. Entonces vamos a encontrar también que empiezan a aparecer ciertos animales que se van a representar en la iconografía. Vamos a ver un poco más a detalle esta parte cuando lleguemos a Teotihuacán, pero ya empezábamos a hablar que entre los olmecas, los felinos, las serpientes y las águilas empiezan a hacer su aparición, o aves, ¿no? Entonces empieza a haber una constante de animales que van a estar representados tanto en la iconografía como en la arquitectura. La forma típicamente mesoamericana del culto a las alturas parece explicarse por la concepción indígena del universo. Residiendo en capas superiores, el dios no puede, por tanto, ser adorado al nivel del suelo, en donde surge la necesidad de elevarlo. En cuanto a las gradas,
dividirse la pirámide quizá simbolicen de acuerdo como esta misma concepción del mundo, las capas o planos superpuestos, tanto superiores como inferiores, en donde moran los dioses, están estando la tierra misma dividida en 5 regiones. Un espacio central donde vive el hombre y 4 puntos cardinales, cada uno de ellos colocados bajo el influjo de uno o varios dioses, con su color mágico, su animal totémico y allá en lo alto del universo, encerrado, nuestra pirámide ideal. Reina la vieja pareja primordial, la dualidad suprema que se encuentra al origen de los demás dioses y de los hombres. Allá donde el aire es frío, delicado y helado, según comentan las crónicas. Jacques Fustel define esta peculiar concepción cosmológica como un sistema de símbolos que se reflejan los unos a los otros, en donde los colores, los tiempos, espacios están orientados, astros, dioses y fenómenos históricos se corresponden. Esta correspondencia la vamos a ver posteriormente en los códices. Esta es una representación de uno de los códices más importantes en donde podemos ver los 4 rumbos del universo asociados a las diferentes deidades y a las actividades que se tenían que hacer para cada, cada rumbo, las fechas calendáricas en las que se tenía que realizar algún tipo de culto y qué es lo que se tenía que ofrecer a estos dioses. Nos hallamos en el umbral de las civilizaciones del clásico, en el momento en el que estos elementos culturales son comunes, que se delimitan al área cultural llamada Mesoamérica. Cada una de estas civilizaciones surgiría con su trayectoria y sus características propias. En este programa, en este panorama que empezamos a ver, lo artístico y cultural es rico, variado y predomina siempre el arte ritual, o por lo menos en la mayoría de las expresiones de las sociedades teocráticas. Entonces, la estructura de esta sociedad, a partir de una poderosa casta sacerdotal, dio forma a un complejo panteón de dioses que empezamos a ver en la lectura de la leyenda de los soles. Si ustedes se acuerdan, el lugar en el que se lleva a cabo estos acontecimientos y empieza a narrar una serie de acontecimientos en el que nos hablan de los sacerdotes, de las castas gobernantes, de los nobles indígenas y del pueblo, en el que, ya lo habíamos comentado en clase, cada uno tiene características propias. El primero es un noble, al que lo escogen, lo preparan, pero al momento en el que le dicen qué es lo que tiene que hacer, él se arrepiente y entonces buscan a alguien del pueblo, alguien con características de malformaciones corpóreas causadas por una enfermedad al que llaman el buboso. Entonces, estas características van a estar en la iconografía de Teotihuacán en uno de los palacios, en uno de los barrios. Y vemos a Nanahuatzin como un personaje deforme con bubas o son inflamaciones en la piel, que él es el que dice, bueno, después de que el noble no quiere lanzarse, él se viste con lo que tiene, con papel, y se lanza. Y entonces habla justo sobre este juego de día-noche y entonces empieza la cuenta de los días y la división de día, noche y la asociación con los rumbos, como lo veíamos en la ilustración anterior. Para el caso del Popol Vuh, nos empieza a hablar también sobre otra versión de cómo empieza la creación del mundo y cómo se empiezan a ordenar justo estos diferentes espacios en los que habitan y cohabitan hombres, dioses, eh, seres vivos y no vivos. Entonces, estamos en un mismo espacio dividido en planos, habitando, cohabitando
Y la necesidad de crear y recrear humanidades es porque los dioses necesitan alguien que los alimente. Ellos no son capaces de producir su propio alimento. Te pueden dar en el sistema de dones se llama reciprocidad. Tú los alimentas para que ellos te den alimento. Eso es lo que empezamos a ver justo en estas sociedades. Ahora, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? Chicos. No, ninguna. ¿Alguien más? ¿O todo está claro? ¿No? Ninguna. Bueno, aunque para mí, o sea, esa información me pareció bien, con la orientación de los dioses y de la posición del sol me pareció interesante. No sé si habrá alguna forma de que nos la mande como en algún documento o algo así, junto con la unión y cómo se desglosa la parte de los códices. Ok, esto de momento es como el panorama general. Vamos a entrar a Teotihuacán y ahí vamos a retomar algunas de de estas imágenes para hablar de cómo estaba dividida y de la importancia que ya empieza a retomar la orientación y una planeación de las ciudades. Entonces, quería yo llegar a este punto para que viéramos justo la evolución y desde se vienen retomando ciertas características arquitectónicas que vamos a ver ya consumadas hacia el clásico con los mexicas, con el área de Tlatelolco, de Texcoco y los alrededores. El área maya, como vimos, ya empieza también a aparecer dentro del umbral de estas primeras construcciones. ¿Tienen alguna duda sobre las cuestiones de las superposiciones o etapas constructivas, o quedó claro? Pues a mí me quedó claro bien al principio, pero lo último de Huitzilopochtli, así como que no lo entendí bien. Sobre la división del Sobre su universo y relación los con diversos la... planos terrestres. Ajá, exacto, y sobre todo en la A parte ver, del sur, en su relación con la guacamaya. ok, bueno, la división de los diferentes planos es un orden ascendente y descendente. Por eso tenemos el lugar en el que habitan los dioses, que está en el plano superior, pero también tenemos dioses que habitan en el plano inferior. Y entonces es una suerte escalonada. Por eso les leía yo este fragmento de Sustel en donde dice que es un espejo tanto el lugar que habita el hombre como el que habitan las deidades en el cielo y en el inframundo. Cada punto cardinal se va a asociar con un elemento, una fuerza de la naturaleza, agua, viento, tierra, fuego. Cada lugar se va a asociar con una deidad, por eso decíamos que está Huitzilopochtli, que es el sol de mediodía y está asociado con el color azul. Está el centro, que es la corteza terrestre, la morada de los hombres. Después, hacia el norte está Tezcatlipoca, está Mictlantecutli, está asociado con la luna, la Vía Láctea, el águila y el color negro. Hacia el oeste es el sol del poniente, asociado con Quetzalcóatl, que es un dios terrestre, está asociado con el blanco, con Tamuanchán y con el colibrí, aunque Huitzilopochtli también está asociado con el colibrí. Vamos a ver que en muchas ocasiones, y yo se los decía en clase, algunas de estas deidades comparten atributos. Por eso es importante conocerlos. A algunos les he pedido que para sus trabajos me hablen de los atributos de las deidades que están hablando, para que las conozcamos y podamos identificar
qué es lo que está sucediendo con las representaciones de estos deidades de la naturaleza, como nosotros como ustedes quieran llamarlo, eh, para entender cómo se van transformando y cómo van tomando y compartiendo atributos. Y cuando lleguemos a este, eh, el posclásico y la Fundación de México Tenochtitlan, entendamos este panteón. Si de por sí ya para Teotihuacán se va extendiendo y se va haciendo complejo, cuando lleguemos con los tenochtitlas vamos a encontrar que estas mismas deidades toman atributos de otros dioses, y entonces cuando nosotros queremos analizar sus representaciones en códices, encontramos que, bueno, Quetzalcóatl tiene algún atributo y, por ejemplo, en algunas representaciones aparece una serpiente cornada y entonces es Mazacoatl. Y luego, por ejemplo, entre los cacastlas vamos a ver a serpientes con piel de jaguar y cuernos. Y entonces son atributos que que se complementan y que se transforman. Entonces, por eso es importante ver como los atributos, las características de cada dios, sus asociaciones y cómo se van transformando. Entonces, tenemos también que hacia el el sol naciente, Quetzalcóatl y Tlaloc, asociados al Tlalocan, está el Xipe rojo y están asociados con el Quetzal. Entonces, vamos a encontrar justo estas combinaciones. Ya no les voy a dar a leer otro texto que todavía está en publicación, pero en este texto hablan de justo cómo estos animales surcan los cielos de un lado al otro y son los que de este a oeste son grandes serpientes asociadas a las diferentes calidades del agua, que se transforman en lo que ahora llamamos las tormentas, las colas de agua o los granizos que manejan los aguizotes, saurinos, graniceros o gente que maneja el temporal. En este entonces, bueno, nosotros les llamamos así, pero para las sociedades mesoamericanas eran los sacerdotes. Vamos a ver representaciones de esos sacerdotes en diferentes facetas, en algunos casos trayendo agua, trayendo las, los productos de comercio y la agricultura en las representaciones de la pintura mural teotihuacana, pero todavía no nos adelantemos a Teotihuacán. ¿Alguna otra duda? Yo ¿Ninguna? ya, yo ya estoy así bien, gracias. Ok. ¿Nadie más? Bueno, déjenme cambiar de presentación. Y entonces, después de haber visto esta parte introductoria sobre los sistemas constructivos que nos permiten nos van a permitir ver cómo es que va evolucionando el sistema constructivo y cómo nos vamos acercando hacia el clásico. Si bien los teotihuacanos los pueblos teotihuacanos surgen después de la erupción. Bueno, ya había pequeños asentamientos en la región de Teotihuacán. Después de la erupción del Xitle, lo hemos comentado, muchos de la gente que habita en la región de en Cuicuilco
sale de este lugar y va hacia Teotihuacán, en donde ya hay un asentamiento y empieza a crecer. Pero bueno, entonces Teotihuacán empieza justo en el periodo de transición entre el preclásico tardío y el clásico mesoamericano. Por eso es que ver Teotihuacán ya como tal en este momento del clásico. Pero, ¿qué es el clásico en Mesoamérica? Bueno, el término de clásico deriva de un nombre popular entre los periodos mesoamericanos que implica una enorme carga cultural, un crecimiento arquitectónico en las artes, en la religión, como empezamos a ver. Sirve para designar una época de gran esplendor en cuanto a las artes y sobre todo el urbanismo y la arquitectura asociada con el bienestar de las élites, la prosperidad del comercio y la cuestionable potestad de los gobernantes y la gran evolución del calendario, la escritura y la observación del cielo. El inicio del periodo se asocia hacia el año 200 antes de Cristo. Sin embargo, a partir del 400 se encuentran reminiscencias de intercambio regional e interregional denominados preclásicos. Los mayores escenarios para esta época son Caminaljuyu e Izapa en la zona meridional del sureste, El Mirador y Huaxactum en el Petén, San José Mogote y Monte Albán en Oaxaca, Tres Zapotes en el Golfo y Cuicuilco en Teotihuacán en el centro de México. A lo largo del clásico, las grandes urbes se transformaron en zonas de concentración en las que se distribuían las riquezas y los pueblos de las periferias se transformaron en abastecedores. Los especialistas plantean tres grandes divisiones, o dos grandes divisiones más bien, que es el clásico temprano y el clásico tardío. A estos dos grandes periodos se relaciona o se definen como periodos en los que hay una alta influencia teotihuacana del centro hacia las periferias. Y entonces, algunos más lo denominan como clásico terminal o epiclásico. En el programa vemos un apartadito chiquito que dice epiclásico y entonces vamos a hablar sobre el clásico temprano y después nos vamos a ir hacia el clásico terminal. Aquí podemos ver en esta línea de tiempo donde la temporalidad en la que nos vamos a mover en estos momentos. Las culturas asociadas a el clásico está desde el occidente de México, se encuentra Tenochtitlan con tumbas de Tiro, también está Tingatbato, San Antonio Nogal, hacia el norte, hacia el centro está Teotihuacán, Cholula, está también Xolalpan, hacia el Golfo, está el centro de Veracruz, el Cerro de las Mesas, y en el mapa estarían distribuidos en estas regiones los principales asentamientos, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que también surgen algunas ciudades mayas, como ya lo había yo mencionado. Tenemos presencia de algunas grupos en el área de Guerrero, Oaxaca, hacia la costa del sur, en Centroamérica y la zona maya, ¿no? La ubicación de estos principales centros culturales que vamos a ir viendo poco a poco
Después de esto, tenemos, ahora sí nos vamos con Teotihuacán, ¿no? Vamos a ir viendo muchas de estas características. Tenemos nuevamente un mapa en el que podemos ver la división de lo que yo les decía, el clásico, en temprano, tardío o epiclásico, en el que tenemos en el sureste el esplendor maya, el desarrollo de la tradición maya, la presencia teotihuacana, el esplendor del Tajín, el poderío de Monte Albán, el poderío de Teotihuacán, junto con las ciudades de Cacaxtla, Cholula, Teotenango, Xochicalco, Tula, en lugar del que sale Quetzalcóatl. Tenemos la presencia de Teotihuacán, el trabajo de los metales, también la presencia de Tula. Tenemos un auge por la utilización de las tumbas de tiro y la vida de los agricultores en el territorio compartido con cazadores recolectores hacia el norte. Yo les decía, el hecho de que la agricultura sea una de las características que define a Mesoamérica de el área de Oasis América y Aridoamérica, no quiere decir que todos abandonen su forma de vida. Hay regiones, sobre todo en el norte, que van cambiando de lugar de asentamiento cada cierto tiempo. Entre ellos están los seris que hasta el día de hoy siguen caminando y pueden tardar 100 años en regresar a un punto. Todavía hay regiones en las que se sigue practicando este tipo de vida y entonces encontramos que conviven nómadas, seminómadas y sedentarios. Ahora, Teotihuacán, los estudios recientes apuntan a que Teotihuacán, Tlapacoya y Cuicuilco compartieron el mismo espacio y empezaron a, y cada una tuvo diferentes etapas de desarrollo, unas más que otras, y algunas fueron abandonadas y mucha de la población se fue hacia Teotihuacán. Durante esta época, la mayor parte de representaciones fueron elaboradas en piedra y se caracterizó por los trabajos realizados en obsidiana procedentes de la Sierra de las Navajas y Otumba, la Sierra de las Navajas en Hidalgo y Otumba en el Estado de México. Y entonces encontramos este tipo de trabajos en obsidiana, que aquí tenemos una pequeña punta. A este tipo de objetos se les llama excéntricos y de esos encontramos varios. Bueno, ahora, la historia de Teotihuacán es bastante interesante y compleja. Los trabajos que se han realizado desde el punto de vista de la arqueología nos arrojan diferentes modelos de análisis sobre qué es Teotihuacán, el arte teotihuacano, la iconografía teotihuacana, la cosmovisión teotihuacana. Y entonces tenemos diferentes modelos de análisis sobre lo teotihuacano. Uno de ellos lo propone Nicholson, que proviene, que está relacionado con la escuela inglesa, la visión y su visión mesoamericanistas, que parte de la historia del arte, la antropología, la historia, la religión y la cosmovisión. Pero tenemos también otro tipo de propuestas como Hasobonwini, que parte de la definición de lo olmeca a partir del estilo Izapa, las estelas de gran formato, la escultura monumental, los altares, las cabezas colosales, la presencia de felinos, murciélagos, cocodrilos,
ofidios y aves. El corpus iconográfico que propuso Jorah Lemon y que ya un momento que también coincide con varios de estos puntos y los define como de una manera bastante didáctica para entender cómo va surgiendo la iconografía, así como el sistema constructivo que, que va de que tiene diferentes etapas, que se va transformando y se va hay elementos que se van consolidando en la arquitectura, en la iconografía sucede algo parecido. Entonces, posteriormente tenemos a John Clark, a Edward Seller, que es un investigador austriaco de los siglos XIX-XX, quien investiga los códices, el códice Borgia, los estilos pictóricos, en los que analiza el simbolismo, la etnografía, la lingüística y la arqueología de los teotihuacanos para poder hacer elaborar sus diferentes estudios sobre iconografía, sobre calendárica, sobre cosmovisión. Ahora, también tenemos una temática dentro de la cuestión de qué es lo teotihuacano. Y entonces aquí ya empieza a haber una importancia sobre el calendario, sobre la lectura del tiempo, el ritual a los dioses, la aparición del Tonalámatl, que es la cuenta de los días, para definir qué es cómo es que estos rituales se tienen que llevar a cabo por parte de los dioses. Los días, los meses, que son los meses que se transforman en veintenas posteriormente, dedicadas a cada deidad, a cada entidad asociada también ya con los oficios. Y entonces ya empezamos a ver cómo es que los oficios empiezan a tener una cuestión importante en esta región, en este periodo. Ahora, Teotihuacán. Es una ciudad multiétnica, lo vimos un poco en el libro de Linda Manzanilla, que nos habla sobre una sociedad multiétnica en la que convivían totonacos, nahuas, nahuas con W, diferente a los nahuas del posclásico, que se asocia con los prenahuas, con los grupos otomís o pames, zapotecos, mixtecos, también con grupos mayas chontales. Todos estos grupos formaban una organización corporativa en la que habitaban ciertas regiones de Teotihuacán, que se llaman barrios con sus respectivos templos y palacios. Entonces, bueno, estos barrios y palacios formaban una organización corporativa en Teotihuacán, pero en los alrededores, en la franja de Mesoamérica, todavía existían cazadores recolectores identificados como Pames, Jonas, Chichimeco Jonas y Otomís, que muchos de estos grupos servían de guardarraya para evitar las invasiones de los chichimecas del norte y en particular los otomís y algunos grupos pames fueron la mano de obra de las grandes construcciones de la época teotihuacana. Yo les comentaba que en algunos lugares decían que los otomís han visto crecer a estas grandes ciudades desde Teotihuacán y mucho antes de Teotihuacán. Han sido los constructores de estas grandes ciudades y las vieron caer. Llegó la colonia, mano de obra otomí, fue utilizada para la construcción de estas grandes, de los conventos, de los templos, de los palacios, y vieron caer a la etapa novohispana. Viene la independencia, la mano de obra otomí vuelve a construir esta nueva ciudad
en la independencia, vuelve a trabajar como constructor, la vio caer y así sucesivamente si llegamos hasta nuestros días. Mucha de la mano de obra que trabaja en las grandes constructoras y la construcción de estos grandes rascacielos, no solo en México, sino alrededor del mundo, resulta que son otomis. Y entonces por eso dicen que los otomis están conquistando el mundo y los otomis son los constructores y y la gente que ha visto crecer a estos grandes grupos, pero también las ha visto caer. Y entonces ellos seguirán construyendo así hasta el final de los tiempos. Y parece mentira, pero es verdad. Vamos a checar si tienen oportunidad en algún momento, qué gente es la que está trabajando en esta cuarentena en los diferentes lugares, en los mercados, en los tianguis que todavía se pueden poner, en de los vendedores ambulantes, de la mano de obra que está trabajando en las constructoras. Muchos de estas personas son otomís de las diferentes regiones, no solo del Mezquital, del Estado de México, sino de Puebla y de otras regiones. Entonces, encontramos que los otomís desde la época de los teotihuacanos están presentes. Bueno, después de esa nota informativa, continuamos. Ahora, Teotihuacán es considerada una ciudad, es una metrópoli, ciudad-estado, en donde vivían sacerdotes. Ya empiezan a aparecer la idea de los guerreros eh, y militares. Como es una ciudad grande, ya empieza a tener la necesidad de tener un órgano que les permita estar protegidos de alguna invasión. Antes, ya tenemos un sistema de escritura, que en muchos de los casos hablan de que no existía una escritura. Si nosotros nos podemos analizar, teníamos pictografía, iconografía, logografía y semiasiografía. ¿Qué me refiero con estas 4 palabritas que suenan un poco extrañas? Si nosotros analizamos la pintura mural teotihuacana, nos vamos a dar cuenta que hay una codificación ideográfica que nos permite entender las acciones que están haciendo estos personajes a partir de la identificación de elementos. Lo vamos a ver y vamos a hacer un ejercicio de análisis de pintura mural teotihuacana para que vean que sí hay un sistema de escritura, no como el que nosotros conocemos, A, B, C, D, es un sistema de escritura más parecido a el que tenemos entre chinos, japoneses y coreanos, que en cada uno de ellos son imágenes que significan algo. ¿Qué quiero decir? Tenemos la representación de un sol. Jesús, a ver, déjame. Jesús, ¿tienes una pregunta? Levantaste la mano. Jesús. Jesús levantó la mano. Vamos a ver si tiene alguna pregunta. Jesús a la 1, Jesús a las 2, Jesús a las 3. Creo que se le fue la pregunta a Jesús. Bueno, entonces tenemos que el sistema de escritura es pictográfico, que quiero decir, a partir de la imagen transmite un código que puede ser leído tanto por gobernantes como por sacerdotes y ellos a su vez lo explican en un contexto ceremonial al resto de la gente. La ideográfica, tenemos que las imágenes transmiten ideas. En este caso podemos tomar las fechas calendáricas como una representación de una escritura ideográfica. La logográfica estaría asociada a la representación de los nombres de los gobernantes que aparecen en los códices o podría estar asociada con topónimos. La semiasiografía es el análisis de las topografías, su significado, no solo, por ejemplo, en maya,
sino en náhuatl, en otomí, en hola, en los diferentes en las diferentes lenguas que se hablaban en las regiones. Por eso, cuando llegamos al clásico y la expansión Tenochca, encontramos que muchos de los lugares que conquistaron las ciudades tienen nombres nahuas, pero si nosotros hiciéramos el ejercicio de buscar, por ejemplo, cómo se dice el Valle Matlatzinco en Otomí o en Mazahua, vamos a encontrar que el significado del Valle de la Luna en, en Mazahua, no, en Matlatzinca, puede ser Zambata, ¿no? Que es Valle de la Luna. Entonces, la semiasiografía. A ver, Israel, cuéntanos el chiste. ¿Sí escuchas? No, nada, que no tenía luz, pero ya pude conectarme después de una hora. Ok, bueno, estamos con los teotihuacanos. Te perdiste la parte del sistema constructivo. Entonces, dentro de Gracias. Ok, este sistema de escritura encontramos la representación de animales emblemáticos como la serpiente, los cánidos y las aves. ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? Alguien tiene abierto su micrófono. Entonces, bueno, vemos que la arquitectura monumental del horizonte clásico estuvo dominada por los templos, santuarios que en cada región tenían estilos arquitectónicos característicos. Los templos fueron construidos sobre enormes basamentos piramidales, simulando los planos celestiales. Las plazas frente a las grandes estructuras servían como sitios de reunión de grandes multitudes para el culto y el intercambio. El tablero talud teotihuacano, el tablero de doble escapulario del Valle de Oaxaca y las decoraciones en estuco de los templos mayas son rasgos regionales. Esta cita está tomada de Linda Manzanilla, así que si ustedes leyeron, sabrán de qué página es. Ahora, entre todas estas actividades económicas, estaba asociadas a Teotihuacán, estaban la agricultura y la actividad minera, como con la obsidiana. Con ella se elaboraron infinidad de utensilios que llegaron a los confines de Mesoamérica. Esta obsidiana procedía del cerro Olivares en Otumba, Estado de México, la gris veteada, que también provenía de esta región del Estado de México. La obsidiana verde era extraída de la Sierra de las Navajas en Tepeapulco, Hidalgo, además de arcilla, basalto, tezontle, pizarra, andesita y arenisca. Todos estos productos provenían del lugar de asentamiento otomí. Por eso yo les decía que los grandes constructores de estas ciudades desde ya el clásico eran comunidades otomíes. ¿Por qué? Porque ellos las obtenían de las diferentes minas y las llevaban a los lugares a Teotihuacán, y entonces pues así se hacía el intercambio con la región del Valle del Mezquital hacia el clásico. La posición estratégica de su ubicación la coloca en una de las rutas comerciales más importantes de la región, entre el Golfo de México y la Cuenca. Precisamente sobre la pirámide del Sol, construida a finales del Preclásico sobre una cueva con túneles de acceso de más de 100 metros de longitud y con una cámara de tetralobulada al interior. ¿Qué quiere decir? Que entre las características de los mitos de origen nos habla de que todos provenimos
de un lugar mítico que está relacionado con una cueva. Y esta cueva, a su vez, se replica en diferentes lugares como Teotihuacán en las diferentes estructuras, la pirámide del Sol, la pirámide del templo de Quetzalcóatl con su gran túnel, en el que se recrean estas ideas de las cuevas como mito de origen. Sanders propone una temporalidad que va de la primera fase del clásico y la nombra Micaotli, que va del 150 al 200. Se considera una gran ciudad por su complejidad y cantidad de habitantes que refleja un momento de florecimiento y expansión comercial. Se concentra obsidiana en Teotihuacán hasta el comercio de la obsidiana en Teotihuacán va desde este lugar hasta Belice. Entonces, hasta allá podemos encontrar un poco de la obsidiana verde de esta región. De esta época data la construcción del eje norte-sur a partir del que se organiza el espacio urbano. Los mexicas son los que dan el nombre a esta calzada o camino de los muertos. Aquí está el mapa y entonces aquí podemos ver las construcciones principales, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y esta gran calzada que descubren los nahuas en su momento y que llaman o denominan calzada de los muertos. Esta es otra vista desde la pirámide de la Luna de esta gran calzada. Al fondo tenemos la pirámide del Sol y lo que yo les comentaba en clase, la representación de la geografía circundante de los cerros, justo aquí. ¿Pueden verlo? Sí. Sí, 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 profa. ¿Creen en esta propuesta? Bueno, después de la construcción de estas primeras pirámides y templos, esta gran calzada norte-sur también fueron levantadas la ciudadela, el templo de Quetzalcóatl y probablemente el templo de la agricultura. Para la fase Tlalmimilolpan, que sería la segunda, que va del 200 al 400, aumenta la población y se construye la plaza de la pirámide de la Luna. Esta plaza que vemos aquí. El templo de los caracoles emplumados y el gran conjunto frente al templo de la ciudadela, así como la mayoría de conjuntos habitacionales. Se fundió el barrio oaxaqueño correspondiente a la presencia teotihuacana en el Valle de Oaxaca, específicamente en Monte Albán. La influencia teotihuacana llegó hasta Caminaljoyú. Las relaciones con el Golfo se intensificaron. El comercio de la obsidiana y la cerámica conocida como anaranja delgado la vemos en diferentes lugares de la región. Esta tablita nos va a empezar a hablar, nos va a permitir ver las diferentes fases. Nosotros estamos aquí en la Tlalmimilolpan. Y entonces, la primera fase de la que les hablé es esta, en la que podemos ver la evolución de la cerámica, cómo se va transformando, vemos la evolución de la iconografía, cómo se van perfeccionando a lo largo de los diferentes periodos.
La siguiente fase, que sería la Xolalpan, esta de aquí, hacia el 400-650 se denomina el esplendor teotihuacano, posiblemente alrededor del 2000, posiblemente alcanzó una concentración de población de más de 2000 habitantes, por lo que pudo ser la sexta ciudad más grande del mundo, no solo de Mesoamérica, sino a nivel mundial. La concentración de la población afectó la estructura de los centros residenciales. La siguiente fase, bueno, está, cada una de estas fases se denomina también Xolalpan temprano y tardío, que nos habla justo sobre las evoluciones y transformaciones en la forma de trabajar la cerámica y la escultura. Aquí nada más estamos viendo tablas de cerámica, algunas de estas las vamos a ver después con mayor detalle. Para la fase Xolalpan, que va del 400 al 650, que fue el esplendor teotihuacano. La fase Metepec, que va del 650 al 750, la población disminuyó. Existen indicios de que el centro de la ciudad fue saqueado e incendiada y se calcula que esto fue como las primeras señas del ocaso de esta gran ciudad multicultural. A vuelo de pájaro podemos ver que resalta la sucesión de espacios cerrados dedicados a la vida privada y laboral, con amplios espacios abiertos dedicados a actividades públicas propicias de la religión, la administración, el mercado y el esparcimiento. La calzada de los muertos que habíamos visto tiene varios desniveles que conectan con la ciudadela, con pequeños templos, entre ellos una pirámide roja, el templo de Quetzalcóatl. Fue una de las obras más suntuosas al ser recubierto por el cuerpo sinuoso sinuoso una y otra vez a lo largo del conjunto. Esta es otra vista de la calzada de los muertos, teniendo de perfil a la pirámide del Sol y los templos consecutivos. Acá tenemos una de las maquetas que está en la zona arqueológica, en donde podemos ver nuevamente la calzada de los muertos y están señalados en la periferia los diferentes barrios y con sus templos. Ahora, la iconografía de la élite teotihuacana se suele representar con atributos de deidades que denotan los frutos de la agricultura en algunos casos. Esther Pastori menciona que en la mayor parte de la iconografía se muestran alusiones constantes a la petición de dones. No exalta la guerra, sino la ofrenda de corazones humanos en un sentido abstracto, lo que hace suponer que los sacrificios eran tanto cautivos de guerra como de gente de Teotihuacán. Entonces, bueno, estábamos hablando hace un rato sobre los animales representados en la iconografía teotihuacana. Aquí podemos ver justo la representación de serpientes, la iconografía de Tlaloc asociada con un cuerpo de lagarto, las anteojeras, las fauces. En este caso tenemos a un ave en la que podemos observar diferentes atributos y detalles. Hablábamos también sobre los elementos y atributos que pueden compartir los diferentes animales. En este caso es el detalle de un bajorrelieve que recubre uno de los pilares del templo de Quetzalpapalot,
al oeste de la Plaza de la Luna, en Teotihuacán. En este podemos ver representado a un animal de frente con cabeza de ave y cuerpo de mariposa, en donde el nombre del palacio deriva del náhuatl quetzal, pájaro, y papalot, mariposa, que quiere decir mariposa pájaro. Y entonces aquí vemos los detalles y la combinación de atributos que generan justo estas imágenes que comparten atributos y que dan nombre a otras deidades con atributos sumados, ¿no? Veríamos la división de los espacios y su representación en los códices. Teotihuacán es una de estas ciudades en las que vemos justo el centro y la división de los 4 puntos cardinales. Esta fotografía es antigua y entonces podemos ver de manera, o sea, si nosotros viéramos esta foto con un dron, vamos a ver que coincide esta representación del códice. Esta es otra foto antigua de Teotihuacán con un poco más de verde y cómo estaba trazada la calzada de los muertos. También surge en esta época la observación y el auge del movimiento celeste. A lo largo de diferentes lugares vamos a encontrar marcadores teotihuacanos o cruces punteadas. ¿A qué me refiero con marcadores teotihuacanos o cruz punteada? A que el nombre se retoma de esta cantidad de puntos alrededor y está marcado, está atravesado de norte a sur y de este a oeste. Se empezaron a registrar en las inmediaciones de Teotihuacán. De ahí el nombre de marcador teotihuacano y después se descubrieron en otras regiones con influencia teotihuacana, como Chihuingo, cerca de Tetapulco, lugar en el que se encuentra la Sierra de las Naranjas y en donde encontramos también una zona arqueológica o un pequeño sitio en donde encontramos no solo marcadores teotihuacanos, sino también presencia de petrograbados. Estamos aquí, este es un mapa en donde podemos ver el lago de Texcoco, el lago de Jaltocan, el lago de Xochimilco, Chalco, y la distribución de diferentes lugares como el Cerro de la Estrella, Santa Catarina, la Sierra de las Cruces, el Chitle, la Sierra de Guadalupe, la Sierra del Patlachique. Todas estas regiones para este periodo empiezan a tener importancia no solo por la cantidad de gente que tenía, sino ya también se empiezan a denotar como centros regionales, recintos ceremoniales, grandes, pequeños, zonas salineras, zonas de canteras, sitios excavados sin investigación. Aquí podemos verlos en este mapa. Y entonces es la recreación de cómo estuvo en el clásico, en el auge teotihuacano, esta región que ya desapareció. La distribución de Teotihuacán la arquitectura monumental a partir de la calzada de los muertos, la división de espacios abiertos y cerrados. A esto nos referíamos cuando decíamos que ya en Teotihuacán existía la idea de espacios abiertos y cerrados. Esto es un templo cerrado y estos son templos abiertos, son calzadas, estos son las unidades habitacionales periféricas. Nuevamente vemos, aquí está la ciudadela, la pirámide de la luna, la pirámide del sol y los lugares que están alrededor. Tetitla, Zacuala, la Ventilla, Tepantitla, que son barrios periféricos en los que encontramos también esta idea de espacios abiertos, espacios cerrados, con iconografía que vamos a ver.
profa, yo tengo una pregunta. Sí, te Soy, escucho. sí, soy Yoxa. No recuerdo si en la lectura venía si el acomodo de las pirámides tendría algún significado, o sea, si tiene como un significado el que estén colocadas así de cierta forma. Sí, veíamos, a ver, déjame busco la otra presentación para que lo veamos. Las sociedades que van ya habíamos visto que en el preclásico las sociedades ya empezaban a registrar el movimiento de los astros. Conforme van pasando el tiempo y el conocimiento del movimiento, no solo del Sol, sino también de la Luna, empieza a generarse la idea de un calendario lunar. Las sociedades mesoamericanas tienen dos calendarios, un solar y un lunar. El lunar registra el movimiento de la Luna en sus diferentes fases. Después del movimiento de la Luna, empiezan a registrar el movimiento de Venus. Después del movimiento de Venus, empiezan a registrar el movimiento del Sol y las 4 estaciones, la duración del día y de la noche, y eso mismo lo empiezan a replicar en este tipo de planos, que a partir del centro empiezan a dividirlos en norte, sur, este y oeste, asociados con diferentes deidades, con diferentes espacios, y eso lo tenemos replicado en Teotihuacán, que era lo que yo decía. El eje norte-sur, que si bien en el libro de Linda Manzanilla, y que en los últimos estudios se ha visto que hay una leve desviación, pero no sabemos si puede ser justo también por el movimiento de la rotación de la Tierra y el movimiento del polo magnético y del norte verdadero con el norte que nos marca la brújula, puede ser ese leve desfase. Y entonces vemos que en fechas específicas, justo el video que vamos a ver nos habla sobre esto, sobre las mediciones de los 260 días del año en el calendario de horizonte que lo llaman. ¿Y a qué me refiero con calendario de horizonte? Que en fechas específicas vamos a ver cómo el Sol, en esta parte, en la pirámide del Sol, va a salir exactamente sobre esta parte de la pirámide. A ver, vamos para acá, tenemos otras imágenes de la pirámide del Sol. Digamos que el calendario de horizonte nos va a permitir calcular exactamente qué día el Sol va a pasar justo sobre esta parte de la pirámide, y a partir de ahí se empieza la cuenta de los días. En los últimos años se ha hablado mucho, por ejemplo, para la zona de Texcoco y el Monte Tlaloc, la montaña, el fenómeno de la montaña fantasma. Y está calculado para los primeros días de febrero, que va del 5 al 12 de febrero, que es el inicio del Año Nuevo Mexica. Eso se logra mediante la observación astronómica y calcular en qué fecha sale justo al amanecer el Sol por en medio de estos lugares. Entonces, siguiendo esa cuenta y esa observación, se empezó a planear no solo Teotihuacán, sino muchas de las ciudades. Y nosotros vamos a ver en algunos lugares estelas lisas. ¿A qué me refiero? Vamos a tener, por ejemplo, en una plaza, aquí van a colocar una estela. Esa estela les va a permitir ver el movimiento del Sol. Está dividido entre solsticio y equinoccio. El solsticio, que todos sabemos, hay dos en primavera, y luego el equinoccio, perdón, que es el de primavera, y el solsticio, que quiere decir que también es un fenómeno que sucede 2 veces al año para completar las 4 estaciones. En el solsticio, el Sol pasa justo sobre nosotros, y al llegar o iniciar el solsticio, el Sol pasa sobre nosotros, y eso hace que nuestra sombra desaparezca. Cuando estos fenómenos suceden,
Les voy a pasar un video de el solsticio en Xochicalco, antes del temblor, que tuve la oportunidad de filmarlo. Vamos a ver justo cómo cuando el sol pasa sobre la cámara al interior es un agujero minúsculo y ese haz de luz es capaz de iluminar la caverna que está al interior. Entonces, esos fenómenos de observación les permiten construir y recrear estos lugares. ¿Te quedó claro o tenemos alguna duda? No, sí, ya, profe, ya está mejor la respuesta. Ok, Muchas es que gracias. bueno, es que es un montonal Teotihuacán y entonces de pronto no acabamos, pero si tienen dudas nos detenemos y las contestamos. Gracias. Y si no son suficientes estas imágenes, tenemos más imágenes de Teotihuacán. Entonces, bueno, estábamos aquí en esta toma satelital en donde nuevamente podemos ver desde el cielo, no dron, todavía no tengo imágenes de dron de esta parte, pero podemos ver justo la disposición de esta calzada de los muertos y en los alrededores está la disposición de los barrios, ¿no? En la mancha urbana, cómo se está extendiendo a la periferia de Teotihuacán, esta toma de globo de la calzada de los muertos y cómo está distribuida la calzada, los templos que están periféricos y estas áreas públicas y dentro de estos espacios ya había áreas cerradas. Nos vamos a la pirámide del Sol y los descubrimientos que se han hecho en esta región. Bueno, vamos a empezar con los descubrimientos que se hicieron hace algunos años en la parte superior de la pirámide, donde encontraron este tipo de estelas lisas de color verde que se han encontrado en regiones asociadas a ocupación otomí hacia la Sierra Norte de Puebla, en el Valle del Mezquital, pero también tenemos estelas lisas en otros lugares. Tenemos esta estela lisa superior de la pirámide del Sol junto con un dios del fuego. En el documental que vamos a ver, van a ver como más detalles sobre esto. Encontramos que los mitos de origen, ya lo habíamos dicho, nos remiten a una cueva de origen desde la que todos procedemos. Esto se replica con el vientre materno y al momento de nacer es justo como y entonces al final de este túnel tenemos esta cueva en forma de flor en donde encontraron diferentes objetos asociados con diosas, que probablemente fueron el lugar al que tenían que entrar los gobernantes o sacerdotes principales de Teotihuacán para que las antiguas diosas los reconocieran y tomaran este poder. Tenemos aquí una fotografía que nos permite ver los sistemas constructivos. ¿A qué me refiero con sistemas constructivos o superposiciones? Que son ciudades que tienen una extensión temporal amplia y entonces, ¿qué sucede? Como con nuestra querida arena tropical, cada que pasa un director, cambia de color, era roja, ahora es azul, guardería, y entonces lo mismo sucedía en estas ciudades. Terminaba una época o terminaba una era de algún gobernante o sacerdote y entonces se cambiaba y se ampliaban las estructuras. En este caso, tenemos la construcción reciente y adentro tenemos otro sistema constructivo. ¿A qué me refiero? Es como las capas de una cebolla. Desde la última que vemos, que es la superior, si las vamos quitando, vamos encontrando capas constructivas y entonces podemos tener tres capas y en algunos casos podemos verla como es esta parte. Y entonces ya empezamos a ver la superposición de los basamentos, las transformaciones en el sistema constructivo que definen cada época. Los sistemas constructivos,
cómo están hechos el talud tablero, estas alfardas. Esta es un dibujo del templo de Quetzalpopalotl, de cómo están la estela que vimos hace un ratito, está colocada en esta parte. Aquí tenemos remates con esta imagen, cómo están colocados. El sistema constructivo que se tiene en los templos y en estas partes abiertas de la plaza de la pirámide de la luna, del sol, perdón. Cómo estaba el sistema constructivo que se sigue para el templo de Quetzalcóatl, cómo es que fueron adosadas estas grandes serpientes, ¿no? Vemos que son tipo clavos arquitectónicos, pero de mayores dimensiones, con cabeza de serpiente, que van empotradas en el sistema constructivo, el talud tablero, que es lo que permite que se conserve esto, lo que veamos de la cerámica a color. Estamos llegando, ok, regresemos a esta. Vamos viendo cómo se van transformando el uso de la cerámica, la obsidiana, la talla, la evolución en la cerámica, la iconografía que vemos en las diferentes fases de Teotihuacán, cómo va evolucionando la cerámica hasta convertirse en no solo un objeto utilitario, sino también en la representación de un cúmulo de ideologías y de elementos que definen lo teotihuacano. Entonces podemos ver cómo va la evolución, por ejemplo, inciensos, sahumadores teatro. Este tipo de cerámica es muy, muy conocido. Vamos a ver ejemplos después. Profa, Sí, tengo otra pregunta. Soy yo, Axa. ¿Qué periodo estamos hablando de Teotihuacán? Creo que ya lo había mencionado, ¿verdad? sí, esos son ejemplos de la fase de Xolalpan, pero con imágenes a color y más completas. Las primeras que pasé fueron solo de cerámica, pero aquí podemos ya ver ejemplos un poco más terminados y completos que más de uno ha visto, y los vamos a ver ya más de cerquita. Hablábamos de la pintura mural teotihuacana y la importancia que tuvo en la representación de la cosmovisión, la ideografía, la pictografía, y entonces aquí tenemos una representación, no se ve muy bien, déjenme. Esta es una representación de uno de los murales de Teotihuacán y está en el Museo de Pintura Mural Teotihuacana, en la zona arqueológica. En esta podemos ver el Tonacatépetl. ¿Qué quiero decir con Tonacatépetl? Es la representación del Cerro de los Mantenimientos dentro de un espacio denominado el Tlaloc. Y entonces vemos las diferentes actividades que se llevan a cabo en este lugar, como por ejemplo, actividades relacionadas con la siembra. ¿Qué quiere decir? Que tanto en el plano de los humanos en el que habitamos se lleva a cabo estas actividades como en el plano celeste. Allá también se siembran, hay una actividad en la que se recrean. A ver, va de nuevo. El Tlalocan es el espejo de la realidad en la que habitan los humanos, a diferencia que, de acuerdo con narraciones de gente que ha visitado el Tlalocan, dicen que es un lugar en el que no hay color ni sabor, pero se sigue trabajando y haciendo las cosas que normalmente hacían las personas cuando estaban vivas. Entonces, esa narración nos remite un poco a esta imagen en la que vemos a diferentes personajes hablando con la vírgula de la palabra, con diferentes características
que nos podrían permitir analizar de dónde provienen, con diferentes tipos de peinado. Los bragueros los utilizan de diferente manera, tienen pintura corporal, están realizando diferentes actividades. Tenemos plantas que podemos identificar. Aquí que ven, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que ustedes ven. Yo es algo que conozco, pero también parte del trabajo de la iconografía es aprender a ver qué es lo que ven ustedes en esta parte del Cerro de los Mantenimientos o Tonacatepec. Yo veo que es como una montaña que sube, algo así. Y pues como gentecita que está como bailando, siento yo, no sé. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Nadie más ve nada? Yo sé. Hola. Sí, aquí estoy. ¿Te escucho? Ok, bueno, yo en lo personal estoy dando mucho énfasis en las aves. Ajá. Yo así lo veo, no sé cómo lo vean los demás. Ha de tener un patrón porque son las mismas de cada lado. ¿Y qué más hay? En la parte superior de ese como tipo triángulo, pues hay una persona, no sé, no logro diferenciar muy bien el objetivo de esta persona, pero podría decir que está sentada, Ujú. mientras que las personas de abajo son 2 o 3, igual están como tirados, no logro ver muy bien la imagen. Pero puede ser una representación de cómo puede ser el cielo o cómo veían el cielo las personas de Teotihuacán o cómo representaban ellos sus, no sé, a ver, ándele, sí, su vida, creo, no sé, la verdad. ¿Algo más que veas? Bueno, es el azul y el como rojo café. No sé, Es estoy, es como anaranjado, ajá, nada más que la transmisión no se ve tan bien. ok. Bueno, estoy enterada que los colores, pues, en esa época, pues sí eran esos, los que también se manejaban. En la parte de arriba me estoy dando cuenta que también hay, es como una tira, bueno, yo sí lo veo, en la parte superior de todo el cuadro, como una especie de serpiente. La verdad, profa, no alcanzo a distinguir, pero pues hago el intento, ¿no? Ujú. No sé, hasta ahí llego. Oh, ya, ok. Ah, ya está mejor. No, pues ya sí, profa. También está incompleto el cuadro. Bueno, la pintura. Sí, tiene partes incompletas, pero es lo que se ha conservado y si nosotros vamos a al palacio, vamos a poder verlo de viva voz. Esta es una fotografía que tomé en el museo y entonces hicieron una reproducción para que lo pudiéramos ver como más de cerca. Si nosotros vamos a este lugar en el que está, vamos a tener que verlo de lejos y en el museo podemos verlo un poco más de cerca. Entonces, bueno, también vemos estas serpientes celestes con un personaje, serpientes entrelazadas, podemos ver la cola, estrellas de mar, estas de aquí,
y también estas que son como olas. Y entonces algunos proponen que podrían ser las aguas dulces y saladas que se entrelazan como las aguas que tanto Tlaloc como los tlaloques manejan y riegan por el mundo. Aquí lo podemos ver, aquí podemos ver a este personaje con las anteojeras, los brazos y la máscara que nos haría referencia a Tlaloc. Entonces, tenemos que la representación de esta cosmovisión en la pintura mural teotihuacana tiene mucho que ver. Podríamos analizar solo este conjunto y hacer un trabajo sobre las plantas medicinales, el tipo de actividades que vemos en el Tlalocan, cómo está representado este cerro. También hay aguas subterráneas, si pueden ver ustedes en esta parte, ¿no? Que van de los opuestos hacia el centro y que emergen a partir de aquí y de aquí se da todo toda esta riqueza de plantas, animales, actividades. Por aquí están los acróbatas, así les llaman por las actividades que están haciendo. Estos son los acróbatas, chicos. Y entonces podemos ver a personajes con cabello largo, el maíz, las plantas. Y entonces todo esto es la sistematización de todo una cosmovisión, una idea que se transforma en la escritura teotihuacana. Es un ejemplo muy interesante de lo que es la escritura teotihuacana. En esta parte encontramos, déjenme hacerlo un poco más pequeño, los diferentes tipos de cerámica que tenemos en Teotihuacán, ¿no? Para contener agua, pulqueros, este tipo de cerámica un poco más trabajada y elaborada en la que ya encontramos iconografía que podemos también identificar. ¿Se les hace parecido o han visto en algún lugar a este personaje? En Cuicuilco. ¿En Cuicuilco? ¿En dónde? En el museo de sitio. Ok. ¿En dónde más? En el Museo Arqueológico de Teotihuacán y también algunos similares en el Museo Nacional de Antropología. También tenemos este tipo de cerámica en la que está en dos partes y al interior tiene una serie de figurillas que vamos a encontrar su réplica en la época novohispana, en las primeras imágenes que se hicieron, sobre todo las elaboradas en pasta de caña de maíz, que tenían pequeñas imágenes de deidades o documentos y que en épocas contemporáneas hemos sabido de su existencia gracias a los rayos X y este tipo de análisis que se le han estado haciendo a estas imágenes y entonces podemos encontrar una similitud entre estas representaciones de cerámica con figurillas en su interior y deidades del panteón cristiano con documentos y objetos en su interior. Tenemos también este tipo de figurillas, este tipo de cerámica que representa a antropomorfos articulados. Aquí, si ustedes pueden ver, se podían mover estas figurillas. Encontramos que todavía hay todavía predomina esta exageración en el volumen del cuerpo. Tenemos estas extensiones para estas orejeras, las facciones son como muy finos en marcar justo las facciones para que se pudiera identificar el personaje o el grupo al que pudieron pertenecer estos personajes, la utilización de objetos como collares adornados, estas extensiones,
esta parte también ya más trabajada, estilizada, la utilización de algún elemento decorativo para el cuerpo, lo encontramos en este tipo de cerámica. Ya también tenemos una pintura cerámica polícroma en la que podemos ver diferentes deidades y cómo van evolucionando también elementos marinos como esta concha, estos ojos que nos recuerdan a la iconografía olmeca, a este personaje con anteojeras, con estos grandes tocados que hacen alusión a la fertilidad, la utilización de una gama cromática que va del azul, el blanco, el negro y el naranja. Este tipo de cerámica, en donde encontramos también la representación de la iconografía de flores grecas. Conforme va pasando el tiempo, se van representando otro tipo de personajes. En este caso tenemos ya un personaje que puede ser una mujer con un keshkemel, una falda, ¿no? Y este tocado con pintura que va con líneas de color amarillo, blanco y negro. Este tipo de objetos que también tenemos presente en el trabajo de la cerámica, cómo fueron encontrados esta cerámica, ¿no? Aquí lo encontramos en contexto arqueológico, es una foto de cómo estaba la iconografía desplegada. Este es en Copán, en Honduras, para ejemplificar hasta dónde llegó lo teotihuacano que ya habíamos visto. Este tipo de objetos que tenemos aquí son moldes que servían para hacer este tipo de figurillas. O sea, tenemos una gran cantidad de figurillas en la época teotihuacana, pero bueno, por mucho que fueran ya maestros en la elaboración de este tipo de materiales, se necesitaba de algún tipo de ayuda. En este caso, aquí tenemos un molde y entonces ya una vez que tenían el barro, lo colocaban como si fuera un molde de gelatina, se cosía y obteníamos este tipo de figurillas. Ya después venía la policromía. Máscaras con este tipo de colores, formas, tamaños, la representación realista de la figura. Estos personajes nos recuerdan a la pintura mural que vimos hace un ratito. Aquí tenemos otro tipo de personajes que vamos a replicar en otros lugares. ¿A qué me refiero que vamos a replicar? Con este tipo de huecos en la parte central. Aquí normalmente colocaban algún tipo de roca, imagen o piedra. ¿No? Era como el corazón, el alma, el nsaki para los otomís de las deidades. Y entonces las características de esta figura, de las características nariz, ojos, decíamos que si tiene las cuencas cerradas, normalmente era un personaje que estaba muerto. Este personaje también tiene los ojos cerrados, probablemente es un personaje muerto. Este tipo de incensarios, aquí colocaban el copal y entonces ya no es un mero objeto utilitario, sino ya también se transforma. Otro tipo de objetos, esta es un cuenco que está grabado y hay un libro, para quien le interese, hay un libro que habla sobre esta vasija, la utilización de los rojos, la representación de los dientes, otras máscaras, representaciones de Tlaloc, otro tipo de materiales representando felinos, el búho con aves, el manejo de la obsidiana con excéntricos. Este tipo de personajes ya con una iconografía más compleja en la que podemos ver a un personaje con una máscara,
el tocado, los elementos que se colocaron en el tocado, los brazos, la parte del pectoral, el tronco, la base. O sea, como podemos ver, hay un cúmulo de elementos que definen qué es lo que la actividad de este personaje, espejos de pizarras con diferentes representaciones. Por eso les decía que si les era común este tipo de este personaje con esta máscara y estos atributos. Es muy teotihuacano y lo vamos a encontrar en diferentes formas y representaciones. Otros moldes son moldes que estas figuras eran colocadas en los saumadores de grandes dimensiones. La cerámica, la representación de serpientes, también es constante. Tenemos aquí otra representación de fauces de serpientes que nos recuerdan un poco a la iconografía olmeca, ¿no? La fauce de serpiente o de felino, los dientes, la lengua bífida, también nos remite a el juego de pelota y a todas estas cuestiones. Tenemos otras representaciones con iconografías un poco más complejas, ¿no? Sacerdotes con atributos, con plumas de garza, de otros animales de quetzal, pintura facial, los labios están pintados, plantas en diferentes flores asociadas a esta deidad femenina. Entonces, como podemos ver, lo teotihuacano es así todo un universo de elementos tanto arquitectónicos como iconográficos, se conjuga la cosmovisión. Habíamos visto en el libro de Linda Manzanilla sobre Teotihuacán cómo es que va surgiendo esta civilización, cómo es que llega a su época de esplendor, cómo se va desarrollando la vida dentro de Teotihuacán en la periferia, cómo se iba llevando, cómo se ordenó de forma diferenciada los espacios que había y cómo también se fueron ordenando los poderes al interior y la misma nación multicultural fue colapsando por la gran cantidad de gente que empezó a vivir no solo en Teotihuacán, sino en la periferia, y la cantidad de alimentos que las ciudades satélite que se dedicaban a distribuir los alimentos ya no fue suficiente. En un momento dado, con tanto esplendor, algunas teorías apuntan a que pudo haber como una disputa entre los mismos gobernantes, la misma gente del pueblo, por las riquezas y por la forma en la que empezaron a distribuirlos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos? No, yo no. No, profesora. ¿Alguien más? ¿No? No, todo bien. Ok, ahora, pregunta. ¿Quieren que ponga yo el video que vemos de Teotihuacán para comentarlo o lo dejamos en el grupo con las preguntas y ustedes lo ven? Yo prefiero la segunda opción, verlo con calma y después contestar los reactivos que dicen el grupo. Yo igual que Daniel. Sí, igual. Lo mismo. Ok. Bueno, chicos, entonces, como vimos, hoy nos tocó ver sistema constructivo mesoamericano, un repaso de cómo de cómo se fue dando y evolucionando la arquitectura desde épocas tempranas, el preclásico, cómo entramos a las construcciones ya del clásico. Vimos Teotihuacán
y entonces quedaría pendiente el análisis de el video para complementar lo que vimos y los últimos descubrimientos. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Bueno. profa. Entonces, la siguiente clase empezaríamos a ver el clásico en otras regiones como el sureste, el Golfo, el Valle de Oaxaca, el occidente, y nos vamos a detener en algunas regiones, no en todas, para empezar como a ver la expansión del clásico hacia las zonas periféricas y también qué es lo que define a estas regiones de manera puntual en arquitectura, en pintura y en escultura. Acá ya vamos a ver que la pintura facial sigue predominando, pero también ya aparece el vestido y entonces se combina ya el vestido, la pintura facial, la utilización de grandes tocados como un elemento distintivo entre gobernantes, sacerdotes y la gente del pueblo. Eso también es algo que creo que no se los había yo comentado, pero bueno, en este resumen de la clase de hoy, pues lo estamos viendo. ¿Tendrían alguna duda, chicos? No, yo ninguna. No, profesora. No, profa, todo bien. Ok, entonces diríamos que por el día de hoy nuestra clase termina. ¿Cómo vieron? Ahora vamos como a cuestiones como técnicas. ¿Qué les pareció la transmisión en esta plataforma? Pues creo que Trinex estaba funcionando bastante bien y creo que no hubo como tantas interrupciones como a veces lo hay en Zoom o en la otra aplicación que ocupamos hace 8 días. Y el audio se escuchó bien, solamente Ah, problemas como de eco o de acústica, o más bien de señal, porque me aparecía aquí en la videoconferencia que la señal de repente fallaba. Pero fuera de eso creo que estuvo bien. ok, entonces podríamos decir que nos vamos a quedar con esta plataforma mientras nos la permitan gratuita. Sí, a mí me parece bien. Ok, Sí, yo estoy de acuerdo también. a reserva de que, por ejemplo, otros materiales como el video de Teotihuacán, que no vamos a ver aquí, sino vamos a ver todos de manera independiente, lo subiré al grupo. ¿Tenemos algún comentario sobre las lecturas de Teotihuacán ahora que estuvimos viendo como este panorama muy general? A mí lo único que me llamó la atención en las lecturas fue donde habla que fue como que el antecesor, se podría decir, no sé, de la cultura mexica, de Tenochtitlan, Ok. perdón. O sea, como que Teotihuacán fue el parteaguas para culturas más grandes y pues un poco más actuales, se podría decir, no sé. Ok, por eso era importante que se empezara como a ver cómo, por eso empezamos de ver el sistema constructivo que se trae desde otros lugares y que empezamos a ver en las clases para entender cómo va evolucionando, cómo se va transformando y por qué se habla de influencia cultural teotihuacana en otras regiones. Empezamos a ver que varias ciudades surgen a la par y estas ciudades van tendiendo un desarrollo diferente, su época de apogeo y decadencia. Decae una ciudad, pero ya va